Buenos días, damos por inaugurado un espacio que podría llamarse cultural o de lecturas de tipo cultural, por contraposición a las lecturas filológicas que se hacen en este mismo canal y que tienen un análisis mucho más pormenorizado y detallado, lento, exegético sobre diferentes obras. Aquí este espacio, como contrapartida, digo, será mucho más ceñido al texto que nos plantee el autor y en el que yo como lector simplemente elegiré aquellos pasajes que considero que nos dan mayor información o que son más relevantes dentro de cada uno de los capítulos de obras o u obras enteras en su defecto que podamos llegar a leer. Como digo, como lector, pues simplemente comentaré aquellas cuestiones que se me hayan planteado y que yo haya podido anotar de forma marginal o que tenga en alguna hoja aparte como ideas relacionadas quizá o que merezca la pena indagar eventualmente a partir de la información que dé el autor. Por supuesto, es un espacio cultural, lo que implica que no únicamente nos vamos a centrar en una cultura concreta, sino en la cultura, digamos, humana. Es decir, tanto una civilización de forma concreta como las relaciones de una civilización con las demás y en general de la humanidad en sentido lato. Eh, la primera elección que he hecho para dar comienzo es esta historia de la cultura griega de Jacob Burckhardt, en esta edición preparada por RBA en 2005, que es la que he podido adquirir. Y bueno, sin más preámbulos, pues vayamos a el prólogo a Burckhardt, que no corresponde o no está hecho ex profeso, no está preparado ex profeso para esta edición de la historia de la cultura griega, que como leeremos no es una edición de un libro preparado por el autor, sino que es una colección o una colación, mejor dicho, de aquellos textos que preparó el autor como lecciones que dio en su momento en su cátedra de Basilea. Entonces, bueno, como digo, sin ambajes, vayamos directamente a cuál es el prólogo que pertenece a la edición preparada por y traducción preparada por Wenceslao Roces para el Fondo de Cultura Económica, concretamente para el libro titulado Reflexiones sobre la Historia Universal, que es uno de los libros más célebres de Burckhardt. El prólogo concretamente lo escribe Alfonso Reyes en 1943 para dicha edición y aquí en esta edición de RBA del 2005 pues se ha copiado o se ha vertido como introducción, digamos, o como prólogo a no solo la historia de la cultura griega, sino a Burckhardt en rasgos generales. Bueno, vayamos pues a la lectura de algunos de los pasajes más ilustrativos y que quizá pues merece la pena recaer sobre ellos, pues soslayando alguna de las informaciones que quizá nos encontremos en la introducción, que esto es el prólogo, no es la introducción, o bien pues quizá no merezcan gran detenimiento. Por supuesto, este espacio es algo más distendido y no tiene pretensiones, digamos, analíticas, exegéticas, de gran calado, como quizá si lo tienen las lecturas filológicas, en las que en un parágrafo o dos pues pasamos una hora entera, sino que la idea es poder tratar de forma más rápida y que no significa menos sustancial, espero en este caso, sobre diferentes obras que nos aporten información sobre la cultura en general y de forma concreta, pues empezando por la cultura griega. Bueno, dice Alfonso Reyes en este prólogo que preparó en 1943 que Jacob Burckhardt vivió entre 1818 y 1897 y se le considera un meditador de la historia. Su siglo, dice Alfonso, le parecía un mirador privilegiado para contemplar el espectáculo humano de aquella manera panorámica que tanto acomodaba a su genio, al de Burckhardt. Esta especie de contemplar la contemporaneidad que a cada uno le toca vivir como un mirador privilegiado, si a ustedes les suena o les recuerda a alguien precisamente coetáneo y
conocido en la literatura castellana, pues Pérez Reverte, por ejemplo, en una entrevista que realizó al periódico La Nación, o al periódico digital, en ese caso, con Mariana Arias en Argentina, pues relataba algo parecido, a que él se siente un espectador privilegiado de un momento, no el ser el privilegiado, sino el privilegio se lo da la coyuntura social, política, cultural que le toca vivir y que él, pues, Pérez Reverte en ese caso concreto decía que se sentía pues bien de poder ver el ocaso, porque siempre es un caso digno de estudio, ver el ocaso de una civilización. Bueno, sobre Burckhardt, continúa Alfonso Reyes, eh, se podría decir que se limita a advertir que en sus días se da una conjugación de circunstancias propicias para los estudios históricos. Esto podría, digamos, contraponerse con la actualidad en cierto sentido, tanto en cuanto, digamos que no hay una base que promocione el estudio o los estudios históricos, pero sí es un momento como probablemente cada uno quiera interpretar el momento que le toca vivir como digno de ser estudiado, porque pues si no el prisma que tiene sobre el propio momento que te toca vivir pues es quizá algo poco animador, ¿no? Bueno, sobre las ventajas de su siglo, en comparación con épocas anteriores, él mismo se explica. El conocimiento, dice, es ahora más extenso y más accesible y ha alcanzado el cosmopolitismo. La cultura, no dominada ya por un punto de vista fijo, admite valoraciones más amplias, ecuánimes y cabales, ecuménicas en principio. Bueno, habría mucho que comentar, ¿no? Sobre si Jacob Burckhardt lo decía en aproximadamente la mitad del siglo XIX. ¿Qué podríamos decir ahora, ¿no? Sobre la cuestión del conocimiento, sobre la cultura, sobre si está dominada o no y otras cuestiones que, bueno, soslayaremos. En cualquier caso, si avanzamos un poco a la página 10 de esta edición, leo que un poco después de haber emprendido un viaje que se considera goetiano, una especie de viaje de salvación a Italia, como aquí lo describe, considerado una especie de recurso clásico para sacudirse los fardos inútiles, dice Alfonso Reyes, respecto al viaje de Burckhardt, que realizó en 1846. Esto recuerda un poco también a Hermann Hesse, ¿verdad? Bueno, después de este viaje para sacudirse los fardos, abandonó la política. ¿Qué dijo Burckhardt sobre esto mismo? Leo. Sobre la gente de mi índole, decía, no se pueden construir los estados. En adelante, mientras dure mi vida, prefiero ser un hombre de bien, solícito para los semejantes y buena persona privada. No puedo cambiar mi destino. Y antes de que irrumpa la barbarie universal, que me parece inminente, continuaré mi aristocrático y deleitoso trabajo de cultura, para servir al menos de algo el día de la inevitable restauración. Fuera de los deberes inapelables, no quiero más experiencias con mi tiempo, si no es la de salvaguardar cuanto me sea dable el patrimonio de la vieja cultura europea. Bueno, palabras que hacen reflexionar a uno. De aquí, sigo más adelante, ya no en palabras de Burckhardt, sino de Alfonso Reyes, el prologuista, dice de aquí que sintiera su personal misión en este derrumbamiento inevitable como algo muy parecido a la de los monjes de la decadencia romana, conservadores del tesoro hereditario para el día de la futura victoria. Digamos que, como mínimo, si bien el prisma que tiene sobre su propia época es desalentador, en tanto que dice el propio Burckhardt que no quiere tener nada más que ver, ¿no? No puede cambiar su destino, la barbarie universal es inminente. Sin embargo, bueno, se cree en una inevitable restauración, igual que el día de la futura victoria. Bueno, veremos, ¿no? Veremos si llegan los bárbaros o si no llegan. O si no están ya. Si no están ya. En la página 12 sigue, en todos sus conciudadanos cultos se dejaba sentir, según Nietzsche, aseguraba más tarde, la huella de Burckhardt. Burckhardt es para la posteridad el praeceptor Helvetia. Helvetia ya sabemos, no se refiere a Suiza. Burckhardt medita en los esfuerzos de ascetismo a que se verán obligados los creadores de la ciencia y del arte, para no sentirse arrebatados por el torbellino de negocios de las grandes metrópolis. En su famosa carta de Año Nuevo, de 1870, Burckhardt dice: lo más ominoso no es para mí la presente guerra.
sino la era de guerras en que entramos y la consecuente adaptación del espíritu. ¿Cuánto? Oh, cuánto de lo que han amado los hombres cultos habrá que tirar por la borda a título de mero lujo espiritual. Piénsese solo en la cantidad de literatura que va a quedar destruida. Lo que de aquí se salve será porque posee cierta dosis de eternidad. En cuanto a mí, como profesor de historia, he llegado a una conclusión manifiesta, y es la desvalorización súbita de los meros acontecimientos pasados. ¿Qué podríamos comentar muy brevemente respecto a esta cuestión? Pues primero que la cultura aquí, como bien indica, es un lujo, se convertirá en un lujo espiritual. Es decir, no será aquello ansiado o aquello como mínimo recomendable por la sociedad, sino el lujo al que algunos, quizá aristócratas, como él comentaba anteriormente, bueno, puedan permitirse o puedan usarlo como vía evasiva de la realidad. Una realidad que afirmaba en 1870 que no era preocupante por la guerra actual en ese momento, sino por la era de guerras en la que entrábamos, ¿no? Esa era, digamos, especialmente belicosa. Estamos hablando, por supuesto, de, bueno, 1870, antes de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, eh, es especialmente interesante esto que dice, me atrevería a afirmar con cierta tristeza. Piénsese solo en la cantidad de literatura que va a quedar destruida. Bueno, sobre la literatura destruida, diría que hay algunas cuestiones que son especialmente interesantes. Veremos la quema de libros en 1933, ¿no? Después de la publicación el 10 de mayo de ese Action wider den undeutschen Geist, ¿no? Es decir, esa acción contra el espíritu anti-alemán que llevó a la quema de libros, a la celebérrima quema de libros y, por supuesto, recordamos, ¿no? Aquel pasaje de Heine en Almansor donde dice, ahí donde se queman libros se terminarán por quemar personas, ¿no? Digamos, profetizando un poco, como hacía también Burckhardt, que la cosa iba a ir a peor y que donde se estaban quemando libros, que empezaban a quemarse en Alemania, acabarían quemándose personas. Efectivamente, no, no erró el tiro, no erró el tiro profético. Sobre esta cuestión, además de quemar libros o literatura que queda destruida en términos generales, no solo por la quema, por supuesto, digamos, el libro que sale al paso de forma obvia o de forma evidente es Fahrenheit 451, ¿no? 451, ¿no? De Ray Bradbury. Precisamente sobre esta cuestión es interesante, quizá a ustedes les guste escuchar el episodio de la serie Notas a pie de página o del programa Notas a pie de página, emitido en Radio Nacional Clásica, de la RNE, el día 2 de noviembre del 2025, dedicado pues, precisamente a Ray Bradbury, que además hace un interesante comentario de Borges y un muy interesantísimo, bueno, eh, análisis sobre qué le mueve a escribir y por qué escribe tanto, ¿no? Y qué es aquello que mueve al escritor, que en su caso asocia con el amor. Simplemente amor, amor y amor. Dice algo de ese estilo, ¿no? Como, como digamos, para añadir algo más, podríamos también recurrir al episodio publicado por ADTV, es decir, la Asociación de Estudios Humanísticos, si no recuerdo mal el nombre, que en la última página, la hora libre 3, dos puntos sobre bibliotecas, se narra como una de las bibliotecas bonaerenses relacionada con una institución pública educativa, si no recuerdo mal, hay una cantidad gestionable de libros que van a ser destruidos y que van a ser convertidos en simplemente pasta de papel y que pues estos dos profesores, Sebastián Porrini y Diego Ortega, trataron de rescatar algunos, solo en torno a 600, me parece, 600 ejemplares de una obra, o sea, de una biblioteca inmensa, pudieron llegar a rescatar, ¿no? Bueno, recomiendo encarecidamente este episodio de ADT-TV porque refleja perfectamente
cuán triste y desalentador y pesimista vuelve al lector la presencia de la destrucción indiscriminada de literatura y, en definitiva, de cultura y de esfuerzo humano, ¿no? Bueno, ya por último, respecto a su, digamos, conclusión manifiesta, como dice, en tanto que profesor de historia, es la desvalorización súbita de los meros acontecimientos pasados. Es decir, la historia, digamos, no se convierte en esa magistra vitae, ¿no?, que dice Cicerón en el de Oratore 236, sino que, o sea, per se, digamos, no se convierte en magistra vitae per se, sino que requiere un análisis profundo y detenido sobre cuál es la concatenación de hechos que producen ciertos hitos históricos y cómo la historia, pues, en fin, va deviniendo no de forma totalmente inocente y que si se acerca uno a la historia de forma precisamente inocente o ingenua, pues no aprende nada porque los hechos por sí solos, digamos, de forma aislada o tratados puerilmente, no tienen ningún valor. Solo tienen valor en tanto que uno se aplica, digamos, a encontrar las razones últimas, ¿no?, las causas que los han motivado. Bueno, si pasamos a la página 16 y 17, nos encontramos con con las primeras publicaciones de Burckhardt. No fue un autor especialmente prolífico en vida y, por ejemplo, este gran volumen se publicó, como he dicho, no fue él el que lo editó, ni mucho menos, ni lo publicó en vida, ni nada, ¿no? Bueno, en 1852 publica su Época de Constantino el Grande, en el que estudia la decadencia de la antigüedad, estrangulación de la cultura por las potencias exacerbadas del Estado y de la Iglesia, y le proporciona uno de los instrumentos que ha de aplicar al análisis de las civilizaciones. Vemos ya como desde esta primera obra le preocupa la historia, pero sobre todo esos momentos de la historia en los que la cultura queda arrinconada, pues bien a los monasterios, bien a, como se encuentra en su caso, pues a una cátedra en Basilea, ¿no?, alejado, digamos, de todo el murmullo y de todo el ruido de la política contemporánea, política, por supuesto, en sensu lato. Bueno, posteriormente publica su Cicerone, si lo leemos en latín, en 1855, en el que hace una vuelta al itinerario italiano a la manera del joven Mommsen. Recordamos a Theodor Mommsen, que es premio Nobel en 1902, y el que se dijo en la entrega, o como, digamos, justificación de tal premio Nobel, que era el más grandioso maestro en vida del arte de la escritura histórica, con una especial referencia a su obra monumental, Historia de Roma. Además, por supuesto, pues hilándolo con las lecturas filológicas, pues Theodor Mommsen es una de las grandes influencias en Wilamowicz, que será el hito que cambie la filología clásica en ese caso. Bueno, bajo la apariencia de una simple guía monumental y juzgando según sus ojos, ¿no?, lo que hoy en día es un Cicerone todavía en castellano, construye Burckhardt una interpretación estética que se ha comparado a la de Wolfling o a las más avanzadas de nuestros días, y que es uno de los documentos más auténticos del impresionismo. Se ha dicho que solo lo superan Winkelmann y Ruskin. Winkelmann, ya sabemos, ¿no? Joaquín Winkelmann, el teórico del arte, ¿no? Bueno, Nietzsche escribía a su amigo Gersdorff: hay que levantarse y acostarse leyendo el Cicerone o el Cicerone de Burckhardt. Eso decía Nietzsche, ¿no? Ya veremos algunas de las relaciones que tienen Nietzsche y Burckhardt, ¿no?, que fueron grandes amigos hasta la locura, hasta entrar a la locura del primero, ¿no?, de Friedrich Nietzsche. La página 17 continúa. A continuación publicó su obra más difundida, La cultura del Renacimiento en Italia, 1860, obra que le dio definitivamente un sitio entre los clásicos de la historia de la cultura y despejó nuevas perspectivas sobre las posibilidades del género histórico. 40 años le quedaban de vida. No llegó a publicar otra obra, consagrado del todo a sus lecciones y conferencias. De ellas han resultado los dos libros póstumos: Historia de la cultura griega, es decir, parte de lo que tenemos aquí, y Reflexiones sobre la historia universal, que es donde se enmarca este prólogo. En 1866 escribirá a un correspondiente:
Ninguna de mis conferencias se imprimirá, porque como conferencias nacieron a la vida y la impresión las perjudicaría mostrándolas como tapices vueltos del revés. Entonces, pues bueno, es un privilegio. Es un privilegio para nosotros poder asistir precisamente a estos tapices vueltos del revés y que nos ilustran, en este caso, sobre la cultura griega desde una interpretación, bueno, magnífica y extremadamente sabia, y diría que holística y con una modestia en cierto caso, en otros casos atrevimiento, no se corta a la hora, no se anda cortapisas, ¿no? A la hora de hacer propuestas quizá arriesgadas, que por supuesto le llevaron a grandes conflictos, aunque parece que él no participaba demasiado de tales conflictos, ¿no? Pero le llevó a críticas bastante cargadas de ponzoña por parte de precisamente Vilamovich. Sigo leyendo. Burckhardt comenzó a trabajar en su cultura griega por 1869 e hizo su primera lectura académica en 1872. Aparte de las razones aducidas, se abstuvo de la publicación por escrúpulo profesional. No se sentía especialista en achaques filológicos. Gran pecado de Vilamovich, imperdonable miopía de su parte, el haberse apresurado a declarar fuera de la ciencia una obra imperecedera en conjunto. Es decir, esto. En cuanto a las reflexiones de Historia Universal, proceden del curso universitario cuyas notas fueron organizadas por Jacob Oeri, sobrino de Burckhardt. Los capítulos 1 a 4 son la materia del curso universitario 1868-1885. Más, las reflexiones son una historia de los valores de la civilización occidental y, sin proponérselo, juzga a Alfonso Reyes, un tratado político al modo de Platón y de Maquiavelo. Como Agustín traza el panorama de su época, amenazada por la codicia de los godos, así el ensayista suizo recoge el saldo de su tiempo, cuando los nuevos bárbaros están a las puertas. Esto, por supuesto, bueno, sobre los bárbaros, si vienen o no vienen, pues siempre conviene leer, releer hasta el hastío el poema de Cavafis. Además tiene una bellísima lectura, Josep María Pou, si no recuerdo mal el nombre, sobre este poema, ¿no? de los bárbaros. Bueno, ya en la página 21 dice, podemos imaginarlo a Burckhardt como un catedrático a quien la cátedra no logró encallecer, indemne a las enfermedades profesionales. Bueno, recuerden lo que dijo Cioran. Dijo, la cátedra es la tumba del filósofo, la muerte de todo pensamiento vivo. La cátedra es el espíritu enlutado. Bueno, pues parece que Burckhardt fue una rara avis, ¿no? En este caso, y lo seguiría siendo porque las cátedras siguen enlutando gran parte del espíritu y del pensamiento de aquellos que las poseen, ¿no? O que dejan ahí sus posaderas, mejor dicho. Adiestrado en la antigüedad y en el Renacimiento, no teme, pertrechado con tan buenas armas, lanzarse a campo traviesa por las sendas del diletantismo, único medio, según él mismo nos explica, de dominar hoy por hoy el cuadro completo de la cultura. Aunque convenga ser experto en un arte determinado y penetrarse bien de que el trabajo intelectual no debe aspirar a ser un mero goce. Esto, por supuesto, pues no puede evitar uno al leerlo olvidarse, ¿no? O recordar, mejor dicho, eh, aquello que decía Miguel de Unamuno en del sentimiento trágico de la vida, ¿no? La edición que yo manejaba, que no la tengo aquí a mano, en la página 262 decía, el mundo intelectual se divide en dos clases, diletantes de un lado y pedantes de otro. ¿Qué le hemos de hacer? Decía resignado. En la página 318 decía Unamuno, en este mundo un hombre culto o es diletante o es un pedante. A escoger, pues. Bueno, digamos que yo secundo totalmente la postura del diletante y el diletantismo como forma de sobrevivir culturalmente a la cultura dominante. A- Creo que es una de esas formas de resistencia cultural.
Eh, bueno, Alfonso Reyes sigue hablando de Burckhardt y dice, preocupado por todo lo humano. Así es como califica al catedrático, ¿no? Por supuesto, pues esto tiene reminiscencias de Terencio, ¿no? Bueno, más atento a los significados que a las coordenadas de los hechos. Nunca soldado raso de la erudición, sino capitán del conocimiento. ¿Qué mayor encomio? ¿Qué mayor encomio para un catedrático que llamarle capitán del conocimiento? En suma, como tenía que ser el que supo fascinar a Nietzsche. Es decir, para fascinar a tal autor, no podía sorprenderse, no podía dejarse sorprender o admirar a alguien que no fuera un coloso del conocimiento como lo fue Burckhardt. Suscitaba este, en sus discípulos el valor de la iniciativa y aún las legítimas deslealtades que el verdadero magisterio tiene la incumbencia de engendrar. Esto, por supuesto, bueno, ¿qué queda de aquello? ¿Qué queda de aquello, no? ¿Qué queda de maestros que inciten a sus discípulos a la iniciativa, a que les desafíen, a las deslealtades legítimas? Apenas se sabe lo que es la lealtad, pues imaginémonos, ¿no?, lo que es una deslealtad legítima. Eso sí ya es prácticamente insospechable. Bueno, en esta carta a Nietzsche, que a continuación cita y leo, se puede ver una declaración sobre su entendimiento de la historia y una revelación de su temple, de tipo socrático. Lo califica Alfonso Reyes. Eh, Dice Burckhardt a Nietzsche: mi pobre cabeza nunca ha sido poderosa, como la de usted, para reflexionar sobre las razones últimas, los propósitos y los fines deseables de la ciencia histórica. Sin embargo, como maestro y conferenciante, creo poder afirmar que nunca sujete la enseñanza a eso que responde al rimbombante nombre de historia universal, sino que siempre consideré mi materia como un asunto sintético. Me he esforzado por poner a todos en posesión de aquellos sólidos fundamentos indispensables para su propia obra ulterior, y sin los cuales ésta carecería de sentido. He hecho cuanto podía para que se adueñasen del pasado, en todas las formas y maneras, sin enfermarse con él. He querido que cosechen por sí mismos los frutos, y jamás pretendí avezar eruditos o educar discípulos en el concepto limitado del término. Solo he deseado que cada uno de mis oyentes sintiese y supiese que puede por sí mismo buscar y asir lo que a su personalidad conviene, y que hay un deleite en hacerlo. Nada me importa que por esto se me acuse, como es muy probable, de amateurismo. Recordemos, simplemente por mencionar muy brevemente de qué cariz era la relación entre Nietzsche y Burckhardt, el primero, le envía una carta que, bueno, conviene leer, se puede leer en apenas 1 o 2 minutos. Le envía a Nietzsche a Burckhardt el 5 de enero de 1889 una carta en la que ya, bueno, queda patente y totalmente descubierto que Nietzsche ya ha entrado en su periodo de locura y en el que, pues, digamos, se ha visto superado quizá por sí mismo o por aquella cabeza que es tan poderosa, ¿no?, como dice Burckhardt y que quizá, pues, es difícil de, de mantener dentro del redil de la cordura, diríamos, ¿no? 5 días después de esta carta, se produce en el 10 de enero el ingreso de Nietzsche en la clínica de enfermos nerviosos en Basilea, puesto que desde Turín escribió Nietzsche aquella carta y de forma inmediata Burckhardt envió a un amigo, cuyo nombre la verdad que no recuerdo ahora, eh, a traer a Nietzsche de regreso a Basilea, porque recordemos que de joven, un joven Nietzsche, filólogo clásico, eh, dio sus lecciones allí en la Universidad de Basilea. Pero bueno, ya cuando volvió, pues era un enfermo nervioso, un enfermo mental, podría decirse. Bueno, avanzando un poco en la página 23 encontramos algunas palabras como por ejemplo que el bien histórico, única aspiración permanente en el vaivén de la historia, es el florecimiento de la persona humana. Dice, no se trata de un desarrollo lineal y progresivo, artificialmente superpuesto al corte longitudinal y cronológico, idea que Hegel introduce como un místico supuesto previo en vez de probarla por observación o indiferencia. Es decir, hay ciertas, digamos,
desavenencias con la interpretación de la historia entre Burckhardt y otros autores más o menos de la época. El punto de vista, dice Alfonso Reyes, de Burckhardt, es una teoría de las tormentas. Bueno, ya prácticamente quizá hay poco más reseñable en este prólogo que se extiende prácticamente más o menos 20-25 páginas y pues bueno, simplemente leo las últimas líneas. Dice en la página 31, precisamente antes de citar el acto primero de Prometeo de Goethe, dice Alfonso Reyes: solo en los cuentos de hadas la felicidad se equipara a la estabilidad. La verdadera y definitiva redención está en el conocimiento. Bueno, estas palabras pues nuevamente abren la veda, ¿no? Para realizar una reflexión personal, quizá convenga luego social, cultural, estatal incluso, sobre, sobre qué papel tiene el conocimiento, ¿no? Y qué papel tiene, si cabe todavía hoy, una redención y dónde encontrarla, ¿no? Bueno, nada más que añadir, esto ha sido la lectura del prólogo a Burckhardt, de la pluma de Alfonso Reyes en México, en el octavo mes de 1943, ¿no? Se realizó, como cité al principio, para la traducción de Wenceslao Roces, y aquí pues han tenido a bien los señores de RBA, bueno, primero Gredos, luego reeditado y publicado ya como RBA, traerla, ¿no? Traerla porque, pues bueno. Luego, en la introducción, digamos, que realiza, si no recuerdo mal, Carlos García Gual, a esta obra ya sí, digamos, a esta edición concreta, hecha, digamos, ex profeso, cita algunos parágrafos de aquella, de Alfonso Reyes. Sabe que no hubo, digamos, una coordinación del todo bien informada al pedirle esto a Carlos García Gual, porque se repiten algunos de los parágrafos, como digo, ¿no? Pero bueno, esto lo leeremos en la siguiente sesión. Muchas gracias por su atención.